Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por asistir al día de hoy. Vamos a dar inicio al webinar. El webinar de hoy se llama Edificaciones Sostenibles. Va a estar nuestro ponente, el arquitecto Iratio Esquivel García, que es especialista en arquitectura bioclimática, bioconstrucción y ecotecnologías. Yo soy Estefanía Ruiz Rubalcaba, ingeniera en energías renovables, y voy a fungir como moderadora de este webinar. Bueno, como ya les mencioné, en este webinar se va a hablar de edificación sostenible y de algunos temas como lo son eficiencia energética, tecnologías bioclimáticas y algunas otras cosas más. Si nuestro ponente Iratio gusta comenzar con la presentación. Muy bien, buenos días. Gracias, Estefania, por la presentación y desde luego gracias a Camexa por la invitación que me hace nuevamente para estar en estos eventos. Gracias a todas y a todos por acompañarnos, por conectarse. No sé si me podrías decir, Estefania, si se escucha bien, si está todo claro. Sí, Y el bueno, audio es correcto. perfecto. Pues bueno, vamos a iniciar la presentación. La realidad es que, a ver, me dicen por favor si ya están viendo la presentación. Cualquier problema me dices por favor, Estefania. Bueno, la, la presentación de hoy va a ser un poco para contextualizar esto que es el diseño arquitectónico bioclimático. La realidad es que, perdón, cada vez que tengo la oportunidad de estar en estas charlas, siempre me interesa dejar en claro cómo, cómo es realmente este tema, porque de pronto pareciera que hay como algunas confusiones sobre qué es lo bioclimático. Tenemos que empezar por justo contextualizar esto que es edificación, o estamos hablando del objeto arquitectónico, y desde luego siempre entender que cada día, cada vez más estaremos vinculando esto con estos objetivos de desempeño, de confort y de eficiencia energética. ¿Por dónde me gustaría iniciar? Bueno, justamente por ser claros en cuanto a cuál es, digamos, eh, cuáles son los límites del bioclimatismo y cómo se vincula con otras áreas. Cuando yo hablo de diseño arquitectónico bioclimático, estoy directamente relacionado con arquitectura tradicional, también con bioarquitectura, que tiene que ver con materiales naturales, y en realidad esto se enfoca principalmente en lo que es el bienestar y el confort. Por otro lado, tenemos las ecotecnias y las ecotecnologías, que están relacionadas con los recursos operativos y bueno, eficiencia energética, generación con renovables, etcétera. Con una visión un poco más amplia, yo les diría que es muy importante citar siempre la permacultura, que es una técnica de diseño y que se enfoca en esta posibilidad de regenerar y de entrar a una forma de economía circular. En realidad entonces, caemos en cuenta de que esto habla de una visión que es interdisciplinaria. Pues, si lo que buscamos es edificación sustentable, tenemos que verlo de esta manera integral. Hay algunos tangibles, algunos intangibles en todo este sistema, y, y creo que es muy importante cerrar con lo siguiente. Siempre que citamos edificación sustentable, pensamos que tiene que ser de bajo impacto ambiental, tiene que haber una viabilidad financiera y tiene que haber un impacto social favorable. Estos, digamos, son tres preceptos que tenemos ahí como bien referidos ya de tiempo atrás. Hoy día se anexan a estos la integración cultural y la vinculación institucional. Esta integración cultural va muy de la mano con el impacto social favorable, y la vinculación institucional con la viabilidad financiera. Todos están ligados, por supuesto, pero se vinculan en el punto en que cada día hay más programas internacionales que tienen que ver con exigencias y también con impulsos, apoyos para este tema. Están especialmente citados aquí en color rojo la permacultura y el impacto social favorable, porque me parece que son los dos elementos que engloban
esta idea de pensar que cada vez que hacemos algo tendría que ser para la gente y eso de repente se nos olvida a los edificadores. A veces estamos tan ensimismados en lo que es el objeto arquitectónico, el diseño, la geometría, la forma, la estética, que parece que dejamos un poco de lado que esto tiene un impacto directo no solo en el usuario, sino en su entorno. Por eso es que decido enfatizarlo de esta manera. Y en realidad lo ideal sería que esto no lo viéramos como un sistema de cosas ahí una tras de otra, sino que fuera un sistema integral. De hecho, ya sin reiterar nada en este esquema, les sugeriría que le echen un vistazo a la flor de la permacultura, está ahí disponible de muchas maneras, porque creo que esto es, al final de cuentas, también una forma de leer lo que es la edificación y que creo que puede venir muy ad hoc para, digamos, entender esto de una manera integral. Cuando hablamos de bioclimatismo, bueno, pues nunca sobra reiterar esto para que quede bien claro. ¿Cuáles son los preceptos fundamentales de la arquitectura bioclimática? Pues es alcanzar el máximo confort con la mínima cantidad de energía y con el mínimo impacto ambiental. Esto es realmente lo que busca la arquitectura bioclimática. No sobra tampoco citar que este método de diseño en realidad, cuando a veces decimos es que hay que implementar arquitectura bioclimática porque es como lo nuevo y es una cosa un poco curiosa en realidad. ¿Cómo surge este método de diseño? Bueno, justo los investigadores que deciden consolidar este método de diseño, lo que hacen es traducir todo lo que había en la arquitectura de la antigüedad, cómo se vincula esto con su entorno geográfico y de ahí se abstraen todas las ideas que terminan después consolidándose con un método. Hoy día hay una gran cantidad de herramientas y aplicativos web que tienen que ver con esto, herramientas de geometría descriptiva, hojas de cálculo, y que no son otra cosa sino vincular lo que yo observo en un entorno con el potencial que hay en ese entorno. En realidad, la arquitectura tradicional es la que de manera histórica ha venido respondiendo de una manera correcta a todo esto que estamos ahora aquí citando. De hecho, esto que ven aquí es una serie de imágenes que tienen que ver todas con esto que yo les comento, o sea, hojas de cálculo, algunas herramientas que se usan en AutoCAD, otras que son automatizadas y que finalmente nos dicen el diseño arquitectónico bioclimático es medible, es una ingeniería en realidad, ¿no? Cuando nosotros aprendemos arquitectura bioclimática, dejamos un poco de lado este tema de se ve bonito o se ve feo. Eso no es necesariamente en lo que tenemos que enfocarnos, sino más bien en sustentar que lo que estamos diseñando está apegado a un procedimiento en el que yo primero reviso cómo es el contexto, cómo es el clima, y de ahí voy derivando en estrategias de diseño arquitectónico. Esto es muy importante de detallarlo de esta manera, porque digamos, es la forma en la que los resultados se deben sustentar. La letra de esto tampoco sobra reiterarlo, nunca es la geometría solar. Casi diría que el conocimiento del sol es el punto de partida de la edificación sustentable y por lo tanto, siempre que emprendemos un ejercicio de eficiencia energética en el que está de por medio de la edificación, lo primero que tenemos que entender perfectamente es dónde está el sol, qué relación tiene con el contexto inmediato de nuestro objeto arquitectónico de análisis. Esto es muy importante porque por ahí voy a citar algunos ejemplos muy rápidamente en el que vemos que esto no siempre sucede. No podemos tampoco dejar de lado esto. Nosotros actualmente, pues en la academia, creo que tenemos grandes tareas pendientes sobre lo que vengo citando, porque esto es un poco lo que seguimos aprendiendo y sí, afortunadamente cada vez más habrá ahí conceptualizado el tema de la sustentabilidad, de la eficiencia, del desempeño, etcétera. Sin embargo, lo que yo estoy citando previamente no está debidamente permeado en lo que estamos conociendo o estudiando actualmente en la academia. Y
Hay que decir que también hay una tendencia global sobre esto de la sustentabilidad, la ecología. Queremos ser verdes. Aquí yo me permito poner esta imagen y le pongo este signo de interrogación porque en realidad estoy siendo un poco sarcástico. A veces tenemos un poco tergiversada esta idea de quiero ser verde y acabamos haciendo cosas que no son definitivamente acertadas. Eh, Obviamente en este panorama global están ahí estos objetivos ODS de desarrollo sostenible que se buscan para el mundo entero, pero creo que sí hay que decir con toda contundencia que hay una idea limitada de lo que hoy día tienen, de los impactos globales que hoy día tiene la edificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues verlo de manera global, o sea, no solo ver esto y maravillarse por el tema geométrico, el tema constructivo, estos referentes internacionales, por supuesto, están allí, sino hay que ir un poco más allá, hay que pensar dónde se origina todo esto en función nuevamente de los recursos que se están demandando. Cuando yo pienso en medio construido, que no solo es nuestro objeto arquitectónico, sino en general pues, toda la edificación. Aquí hay que citar algunos de estos datos que son muy duros, ¿no? Aquí solo enfatizar, las obras civiles y la construcción consumen el 60% de todo lo que extraemos de la tierra, sí, de la litosfera, literalmente. Estamos hablando de un dato que resulta pues, crítico, ¿no? Siempre tener este panorama global también es muy importante, o sea, extraer la materia prima, procesarla, producir los materiales, construir las edificaciones, operarlas y luego en su última etapa, demolerlas. Todo este escenario es el que deberíamos tener siempre ahí visualizado cuando estamos empezando a proyectar, no ni siquiera construir. O sea, desde el proyecto deberíamos tener una idea de, ok, a ver, ¿con qué cuento? Porque una vez más, caer en esta cuestión de la arquitectura bioclimática se resolvía ancestralmente con lo que había a la mano. Nosotros hemos dejado de hacer eso a partir de la revolución industrial, se tergiversó un poco todo este rumbo. Y creo que hoy sí tenemos la posibilidad de tomar algunas pequeñas decisiones cuando emprendemos un proyecto que estén relacionadas con esto, con a ver qué proveedor tengo más cerca, no estar haciendo, no tomar decisiones que tienen que ver con grandes traslados, caprichos, etcétera. Entonces, si nosotros entendemos este panorama, me parece que vamos a acercarnos a ir tomando poco a poco mejores decisiones. Aquí algunos otros datos, yo destaco estamos a menos de 3 décadas de que, de acuerdo con lo que se viene presentando ahora, por lo menos 3 de cada 4 ciudades del mundo entero y de las ciudades grandes van a tener ya cambios que se van a percibir como drásticos en sus condiciones de temperatura respecto de lo que hoy tenemos. O sea, si no detenemos esto, tal como va ahora, se van a presentar estas condiciones. Es muy probable que sí se presente, porque yo personalmente creo que tampoco hay no hay indicios de que vaya a haber algún cambio así realmente rotundo, y entonces como planificadores tendremos que aprender a dar respuesta a esto que se va a estar presentando. Siempre tener esto también ahí en mente, aunque no lo tenemos consciente, pero bueno, 9 de cada 10 minutos de nuestro tiempo de vida estamos dentro de un espacio arquitectónico. Luego en las ciudades modernas parece que fuera menos y estamos más tiempo dentro de un coche, pero esencialmente mucho de esto necesitamos ser productivos y lo hacemos dentro de nuestros espacios arquitectónicos, necesitamos nuestros espacios habitables. Y entonces el punto es cómo estamos resolviendo esto, que es en realidad una subsistencia en función de lo que estamos planificando. Y entonces, una vez más, decir, la planeación metodológica que nos brinda el diseño arquitectónico bioclimático, que es ordenada, pues es una respuesta, nos da una respuesta sensata a esto que estamos buscando, que es ser más conscientes, más racionales en el uso de nuestros recursos. Y aquí no voy a hacer en este momento un recuento de la metodología de diseño porque sería muy extenso, pero sí puedo decirles que el punto de partida, nuevamente, y puede sonar un poco reiterativo, es entender dónde estoy,
porque de ese entendimiento de dónde estoy voy a tratar de entender también cuáles son los recursos con los que cuento. En la medida que yo pudiera dar pequeños pasos sobre esto, seguramente voy a disminuir mi impacto ambiental global. Hay que reiterar aquí una vez más este tema de la arquitectura tradicional, que si vemos estas imágenes, en todas ellas hay un vínculo entre qué es el objeto arquitectónico y su entorno, que además va relacionado con una forma de vida más racional y ciertamente más austera. Y esto es muy importante. Miren, comento brevemente que hace unas 3 semanas estaba en un foro por ahí en el TEC de Monterrey del Estado de México, y hubo, además de una acotación que hice yo personalmente sobre esto de la forma de vida más racional, hubo un doctor por ahí, creo que, no sé, era de alguna universidad de Centroamérica o del Caribe, y citó así contundentemente: no hay salida para el planeta si no reconsideramos nuestro estilo de vida. Claro, con ciertas limitantes, y vamos a ver algo adelante, pero esto tiene que ver realmente con si tenemos la posibilidad de plantear una salida para la edificación, tenemos que ser incluyentes con este tema. Nosotros somos mucho más complejos, sofisticados como seres humanos del mundo moderno, y demandamos todo esto para poder subsistir, sobre todo en las grandes ciudades. Ahora, ¿cómo podemos dar pequeños pasos sobre estos temas, cómo nos ayudan nuestros procesos de planificación y ejecución de obra para alcanzar resultados que sean un poco más conscientes y más sensatos? Bueno, la primera respuesta, y que deberíamos entenderla realmente con una visión, digamos, de una manera decidida, es entender cómo es el clima, cómo son mis requerimientos de confort higrotérmico, y partir de eso. Siempre que yo voy a emprender un ejercicio de arquitectura, no puedo iniciar a hacer nada si no entiendo cómo es el clima del sitio, desde el macroclima hasta el microclima, que es mi emplazamiento, mi terreno, mi entorno inmediato. Y esto se puede traducir de una manera muy básica a calentar, enfriar, humidificar y deshumidificar. O sea, en algún sentido, casi todo se puede reducir a esto. Ahora, el método de diseño bioclimático nos va a decir cómo hacer cada una de estas cosas. O sea, yo sé que no solo es el material, sino es la configuración, si es alargada, si es compacta, si es más alto, si es menos alto, si las cubiertas son inclinadas o son planas. Todo esto tiene una relación con estos requerimientos de confort, que a su vez se derivan de dónde estoy trabajando. Y de la mano con esto, y de una manera también, yo diría que hasta urgente, lo cito, porque se trata de un tema crítico. Pues estos mapas de estrés hídrico, en este caso de nuestro país, nos hacen ver que el tema del agua, que ahora está ahí también mucho en los medios por la situación de Monterrey, y bueno, hay un sinnúmero de ejemplos que nos dicen que el tema del agua ya se está volviendo algo que no puede aplazarse más, ¿no? Ese es el punto. Y bueno, decir: sin agua no hay manera de construir nada, ni siquiera es construir, sino extraer. Toda la extracción de los materiales demandan agua. Será bueno por ahí de pronto revisar datos de la huella hídrica, de los materiales de construcción, pero es muy importante que lo revisemos, porque a veces emprendemos un proyecto de arquitectura y como que damos por hecho que siempre va a haber agua para construir, y que siempre va a haber agua para que los insumos con los que edificamos, digamos que todo fluya de manera normal. Y luego dejamos también un poco de lado, ya que está todo construido, cómo se va a poder, operar, y también somos un poco omisos o hasta irresponsables en el cuidado del agua cuando estamos ya pensando en habitar un espacio. Entonces, insisto, si yo no entiendo dónde estoy, cómo es mi clima, y yo no visualizo el tema del agua, ya estoy generando una bomba de tiempo, así literalmente, respecto de lo que estoy visualizando. ¿Qué habría que decir también de manera contundente? El diseño arquitectónico bioclimático, que además aquí no sobra tampoco hacer una acotación, esto de bioclimático se lo pusimos hace 50 o 60 años, que es cuando se consolida este método de diseño arquitectónico, pues justo porque los investigadores
que consolidaron esto en aquel tiempo se dieron cuenta de que la arquitectura estaba ya totalmente tergiversada y que en realidad mucho de lo que decíamos o seguimos haciendo en realidad, que tiene que ver con esto, pues está realmente distanciado de los elementos fundamentales o inherentes de la arquitectura y por eso dijeron, bueno, vamos a crear este método de diseño y ahora le vamos a poner bioclimática a la arquitectura que realmente cumple con esta integración a su entorno, con todo lo que esto significa. Entonces, es importante esta acotación para que quede bien claro nuevamente que esto del bioclimatismo no tiene nada de nuevo, es básicamente retomar lo que nuestros ancestros hicieron de una manera correcta. Y de este diseño arquitectónico, cuando hablamos de edificación sustentable, digamos, de ahí parte. Si yo no logro visualizar la edificación sustentable a partir de un diseño arquitectónico, estoy perdiendo la mitad de las posibilidades de hacer esto más eficiente con un mayor desempeño energético sin tener que gastar más. O sea, mucho de esto tiene que ver con diseño pasivo, con buena arquitectura. Y no solo eso, yo les diría que de acuerdo con todo lo que se está aquí citando, pues resulta fundamental entenderlo de una manera global. O sea, creo que justo por entender el bioclimatismo, digamos, insertado en su entorno, ya por ese solo hecho yo lo voy a concebir con una visión realmente global. A lo mejor si yo hubiera iniciado esta pequeña charla con objetivos, alertar nuestros sentidos, reflexionar, aprender, responsabilizarnos, implicarnos, no sería incorrecto, pero lo estoy haciendo en este momento porque quiero también enfatizar en este punto que desde mi particular óptica, hay una gran cantidad de herramientas que nos sirven para diseñar mejor, pero es muy importante aprenderlas, desde luego, pero creo que antes de esto, nosotros como profesionales de la edificación, creo que lo primero que tenemos que hacer es, una vez más, sensibilizarnos con el tema. O sea, creo que el conocimiento científico, toda la asistencia, el apoyo técnico que tenemos está ahí disponible y es cuestión de aprenderlo. Pero antes de eso, tenemos creo que esto, o sea, tenemos que hacernos conscientes de cómo podemos avanzar y no solo irnos por, digamos, por acciones rápidas. O sea, no es que esté mal de ninguna manera decir voy a poner un calentador solar, es maravilloso, tengo la opción de poner un panel fotovoltaico, bueno, puede ser, pero creo que estas cosas que son las que están como muy ahí a la vista, creo que son solo un cachito de todo el panorama y me parece que antes de visualizar esto como el quitapón, así lo dicen los permacultores, lo dicen específicamente, el quitapón de consumo de la sustentabilidad, tenemos que visualizarlo de una manera mucho más amplia para poder avanzar hacia una forma mucho más integral o interdisciplinaria. Y de hecho, nosotros, pues, seguramente muchos y muchas de quienes se conectaron ahora están conscientes de que hay una como sintonía con el urbanismo, con el diseño industrial, a veces el diseño gráfico, cada vez más con esto, la eficiencia energética, la ingeniería ambiental, las energías renovables, pero deberíamos ya también incorporar no solo esto que es como lo que está ahí hermanado al lado, la ingeniería civil, desde luego, sino habría que pensar en que nunca deberíamos emprender un ejercicio de arquitectura, que está inserto en un medio urbano o en uno rural, sin tener un antropólogo o un sociólogo ahí al lado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los agrónomos, los biólogos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo cabe en un buen proyecto. Cuanto más grande es un proyecto, a lo mejor si hablamos de una vivienda pequeñita, habrá que estar muy pendientes de dónde se sitúa, cuál es su entorno social, cultural, político, económico, etcétera. Pero cuando estamos ya pensando en un edificio mayor, pues es que no es posible concebirlo si no nos sentamos a proyectar con un equipo completo. O sea, creo que esto es una de las grandes conclusiones anticipadas de esto que intento aquí compartir. O sea, tenemos que reivindicar el diseño participativo, el trabajo en equipo, porque además siempre si estamos proyectando con otro arquitecto, con alguien que es ingeniero civil, seguramente que cada uno podrá aportar
a un complejo de ideas. Entonces, es muy importante entender que la arquitectura, el objeto arquitectónico, no puede seguir avanzando si no es realmente interdisciplinario. Aquí voy a poner algunos ejemplos solamente, ni siquiera los explico, solo los cito. Cuando yo, esto es una consultoría que se hizo para una desarrolladora de vivienda, y bueno, yo puedo ver aquí, digo, bueno, está bonito, está feo, cada una de estas cosas está en un clima distinto, cada una de ellas tiene un sembrado distinto, es un fraccionamiento distinto, un entorno climático distinto, y sin embargo, lo primero que yo tendría que entender que cada una de estas viviendas, aunque fuera la misma vivienda, que eso ya por sí mismo puede representar un problema y es un error, cada una tiene una posición distinta y esto ya la hace distinta a las demás. En realidad, si yo tengo una vivienda aquí y yo le doy la vuelta, ya debería haber algo distinto entre esas dos viviendas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque lo que vengo diciendo antes justamente se relaciona con esto. Esto que ven aquí es una imagen de un estudio de incidencias solares, en el que básicamente lo que yo trato de documentar es qué pasa si estoy enfrente de la playa y tengo todas estas posibilidades de disponer de una edificación. Obviamente, si yo construyo con este eje térmico o es absolutamente distinto el impacto. Bueno, pues para esto y para lo que estoy citando antes, el método de diseño arquitectónico bioclimático da respuestas que son contundentes y específicas. Por ejemplo, es otro estudio, no doy datos, solamente cito, es una nave industrial en la que puede haber algún problema de sobrecalentamiento importante. Bueno, ¿dónde empiezo yo a resolver el tema? No lo voy a resolver cambiando un equipo de última generación de aire lavado, de aire acondicionado, no, lo voy a resolver entendiendo cómo interactúa esto con el sol y con el clima, ¿correcto? Esta es la visión que yo intento ahora plasmarle. Hay que estar como con las antenas puestas en todos lados para poder dar buenas respuestas. Yo tengo, por ejemplo, aquí, este es otro caso que se ha analizado, tengo un hospital en el que me dicen, bueno, este es el vestíbulo y tiene un consumo inmenso de aire acondicionado y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no es solo cambiar un vidrio más eficiente, quitar uno más ineficiente, sino es entender cómo interactúa esto con el clima, con el sol, para intentar dar una respuesta que pueda ser de un mejor desempeño y un mejor costo. Igualmente, esta también es un caso ahí simpático que me tocó revisar, una casa que era así literalmente inhabitable en Querétaro porque estaba llena de vidrio y entonces ni era cómoda en la noche ni era cómoda en el día y entonces yo me voy a mi método de diagnóstico, el método de diseño arquitectónico climático, pues es un método fundamentalmente que sirve para empezar a generar ideas y es cuando yo planeo con bioclimatismo, yo voy como en un prueba-error, o sea, yo digo, mis estrategias de diseño dicen esto, mi geometría solar dice esto, y entonces yo voy comprobando si lo que voy planeando está bien o no está bien, y me regreso. Entonces, no importa, no importa el resultado estético, finalmente aquí lo importante es saber que yo tengo un problema que resolver en esta casa. El primero, muy básico, sería no puedes excederte en tus superficies de vidrio si estás en un clima que tiende a ser seco, desértico, oscilatorio. Claro, yo como arquitecto digo, yo quiero tener ventanales, 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 pero cuando yo me voy a mi método de diseño, digo, no, o sea, reduce tus porciones de vidrio, necesitas más elementos opacos y esto va a dar como resultado que tu consumo de energía para confort va a disminuir. Esto, por ejemplo, que también esto lo cito siempre como algo un poco simpático. A mí me sucedió, yo tomé esta foto, yo estaba ahí en Pachuca, fue en octubre, por ahí hace unos 4 años tal vez, y mientras esto ocurría afuera, esto ocurría adentro. Entonces, yo les vuelvo a decir, esto que les vengo comentando antes no es para el anecdotario, o sea, no es, pues sí, ok, ya lo entendí, pero sigo haciendo las cosas igual porque pasa esto. O sea, yo les diría ahora que cada vez que vean un edificio y que vean todas las persianas abajo, es que algo estuvo mal planeado, ¿no? Y si yo tengo que prender el aire acondicionado y tengo que bajar la cortina y tengo que prender la luz,
cuando afuera hay 10 grados centígrados es que algo estuvo muy mal planeado y esto es el pan nuestro o de cada día, como dicen. Esto es lo que justamente tenemos. Si yo tengo los ojos puestos en todo lo que vengo citando antes, seguramente no voy a cometer un error de diseño que me propicie esto que acaban ustedes de ver ahora. Como un poco para acercarnos ya al cierre de todo esto, voy rápido, pero insisto, yo les diría que mi intención ahora no es hacer ni cerca una pequeña clase, siquiera sintetizada de diseño arquitectónico bioclimático, sino es como alertar los sentidos, es como decir, a ver, hago un alto en el camino y cómo visualizo hacia dónde tengo que ir, ¿no? Y bueno, yo aquí, este edificio, para quienes están en la Ciudad de México, saben que es la Torre Virreyes, y yo me hago estas preguntas, o sea, cada vez que proyectamos algo, realmente habría que pensar si lo estamos proyectando para la gente, o sea, estas preguntas que están aquí, y en el último de los casos, aquí abajo dice, yo como arquitecto estoy solo dando una respuesta a digamos, a mi ego de arquitecto, incluso se podría decir ahí, y estoy viendo cómo materializo algo que se me ocurrió, que concebí, y no estoy consciente de que esto tiene un impacto global y que por lo tanto tiene un impacto ambiental que puede llegar a ser muy alto. ¿Cómo concebir un diseño arquitectónico más sensato? En todo caso, otra pregunta como punto de partida para poder redirigir lo que estamos haciendo. Hay estos datos que comento por ahí frecuentemente. El PIB, que es este programa de eficiencia energética para la edificación, es un programa mundial. eh, Cita que entre 2020 y 2050 aumentará aproximadamente 70% la superficie construida de todo el planeta. Y yo digo, bueno, es un área de oportunidad porque los arquitectos y los ingenieros civiles y todos los edificadores, los expertos en eficiencia energética van a decir, pues está padrísimo porque voy a tener un montón de trabajo porque todo lo que existe ahorita va a aumentar en este porcentaje. Sin embargo, el dato desde una óptica global, como lo estoy planteando previamente, es espeluznante. ¿Por qué? Porque no hay de dónde. O sea, punto, si no reconsideramos lo que vamos haciendo, el planeta no tiene recursos para poder cumplir con esto que tiene que ver con el crecimiento de población, etcétera. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto y ver qué es lo que puedo hacer a nuestro alcance. Además, esta gráfica por ahí, a lo mejor la pueden encontrar, es una gráfica en la que se refiere cómo los salarios más altos del mundo están vinculados con la generación de residuos y de dióxido de carbono más importantes. Esto creo que nos lleva a entender el problema, o sea, saber que digamos, para decirlo coloquialmente, la mayor parte de las desgracias no se están generando en los países en vías de desarrollo y mucho menos en los países más pobres, se están generando por los estilos de vida tan sofisticados que se tienen en los países en los que el dinero alcanza para adquirir muchas cosas. Esto es muy importante entenderlo y a lo mejor si yo lo llevara de una manera así como muy abstraída a mi profesión como edificador con un cliente, pues no sé si alguien me dice, quiero hacer una casa de 500 metros cuadrados, pues en mi microentorno yo le tendría que decir a este cliente, no necesitas 500, resuélvelo en 150 o en 200. Esa es la coherencia con la que nosotros tenemos que actuar, porque si no, el planeta no va a cambiar esta realidad, me parece, no, sustancialmente no se va a modificar, pero a lo mejor nosotros en esta mitad en la que nos desenvolvemos, que ya representa digamos, un sector ciertamente privilegiado, bueno, pues intentar hacer algo y sobre todo ya en el propio objeto arquitectónico, sí tratar de hacer cosas que nos puedan ayudar, ¿no? Sabemos que están estas alternativas, esto de las energías renovables, sin embargo, yo también quiero ser así contundente. Creo que el mayor impacto se tendrá que dar en la reducción del consumo y más aún con una visión permacultural en la regeneración. Esto lo dejo así como abierto porque a lo mejor puede dejar algunas dudas, pero verdaderamente si no entendemos regenerar qué es, pues es reutilizar el agua que yo ya usé una vez, ¿cómo le voy a dar la vuelta? Eso significa un poco regenerar o significa que yo trate de llevar la menor cantidad de basura de un súper a mi casa
casa y que yo mínimamente los residuos orgánicos los separa y los separe, los meta a una composta y que lo que llevé empacado, pues tratar de separarlo y canalizarlo. Creo que eso significa regenerar, utilizar. Vean todas las R's, ahora hay muchas R's, ahí están disponibles en la web y todas son sensatas y todas tienen que ver realmente con una forma de vida que sea un poco más racional. Finalmente, esto lo refuerza y bueno, sí, las renovables pueden ser una opción, pero también en algún sentido hay estudios que demuestran que no van a resolver de ninguna manera el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez más, entender un sistema integral. O sea, nuestras edificaciones son un espacio en el que estamos intercambiando, en el que hacemos todo esto, subsistimos, vivimos, somos productivos, nos divertimos, etcétera. Y es un sistema integral en el que estamos continuamente intercambiando cosas. Y les diría también, y esta imagen que podría ser como muy básica, o sea, pensemos que estos son legos, bueno, pues un espacio arquitectónico que está compuesto por todo esto y que debería ser la consecuencia de un procedimiento metodológico, pues podría abstraerse a una forma geométrica más o menos básica que tiene una relación con el clima. O sea, yo les podría, si estuviéramos haciendo una clase de tipología de diseño arquitectónico bioclimático, yo les diría, estos esquemas son de un clima y estos esquemas son de otro clima. Pues así tendríamos que concebir nuestros resultados arquitectónicos. O sea, no es solo el resultado, digamos, un resultado arquitectónico no es solo digamos, la consecuencia de mi inspiración, de mi creatividad, sino tendría que ser un resultado que se apegue a lo que me dice mi medio natural. Cuando yo veo arquitectura tradicional, reitero, siempre encontraré una coherencia entre la naturaleza y el medio construido. Cuando yo vuelvo a ver esta imagen, yo sí tendría que decir a título personal, aunque podríamos esto sustentarlo en datos duros, que cuando revisamos la super arquitectura de revista del mundo, yo personalmente la admiro como obras de ingeniería civil y no necesariamente como arquitectura. Creo que los impactos globales de hacer lo que se me ocurra están siendo cada vez más irracionales y me parece que habría que también pensar en cómo reconsiderar este rumbo. O sea, yo, por supuesto, yo si voy a Dubái y voy a conocer cualquiera de estos edificios, yo digo, wow, pues sí, o sea, solo la geometría descriptiva ya es así de una destreza fantástica. Pero si pensamos todo lo que hubo que extraer de la tierra, toda la energía que hubo que procesar para alcanzar estos resultados, por cierto, de todos estos edificios hay, creo que y este son los que podría yo citar como que tienen una relación mucho más cercana a su entorno climático. Ya en otro momento a lo mejor coincidimos y les diríamos por qué. Pero bueno, un poco el cuestionamiento es hasta dónde yo tengo que seguir generando formas que están compuestas por materiales que salen de alguna parte de la Tierra y que están demandando muchísima energía para que yo pueda consolidar ese resultado arquitectónico. Tenemos que ser un poco más conscientes en esto y nuevamente entenderlo, o sea, qué de todo lo que sucede en mi espacio arquitectónico puedo yo consumirlo no en un sistema lineal, sino intentarlo resolver en un sistema un poco más circular para que en vez de estar como fin último, estar generando basura, poder generar algún subproducto. De hecho, hay una norma mexicana que tiene que ver con sistemas circulares de ciclo de vida y que se aplican obviamente a la edificación, esto lo pueden encontrar por ahí, y que justo tratan de explicar que yo cuando extraigo un material y llevo todo este procedimiento, bueno, cuando yo llego al fin último de la vida de una edificación, como si yo logro esto, pasarlo hacia acá, voy a estar cerrando un ciclo, ¿no? Y obviamente tratar de disminuir cada uno de estos procesos en la medida de lo posible. Y bueno, cerrar diciendo esto, siempre que nosotros tomamos una decisión respecto de planear algo que ya está ejecutado o de empezar a concebirlo desde cero, bueno, hay muchas consecuencias, hay muchos efectos colaterales y me parece que en la medida que nosotros logremos hacer más interdisciplinaria
nuestra labor como profesionales de la edificación de la arquitectura. Cuanto más incorporemos a la arquitectura bioclimática, creo que vamos a ir teniendo mejores resultados. Bueno, ya llevamos casi 40 minutos, creo que estamos en buen tiempo. Les agradezco mucho la atención y bueno, abro la posibilidad de que alguien tenga alguna duda. Los invito a que estén ahí pendientes de nuestras redes sociales y también obviamente con Camexa, porque pues estamos intentando en todo momento estar compartiendo un poco de todo esto. Es importante estar haciendo cursos, capacitaciones, es mucho lo que tenemos que seguir aprendiendo. Todos, para nosotros siempre es un proceso de aprendizaje estar en un curso, pero bueno, esencialmente creo que esto se trata de sensibilizarnos. Creo que la gran limitante hoy día para el mundo no es que no haya conocimiento disponible, sino que nos hace falta implicarnos más como profesionales y como usuarios. Es muy importante siempre tener claro, a estas sesiones creo que no solamente tendrían que entrar profesionales de la edificación o expertos en lo que citamos. Todos somos usuarios de la arquitectura y para todos vale esto. Pues muchas gracias, estoy aquí pendiente, Estefanía, espero que les haya resultado entretenida la sesión. Fue muy rápida, pero pues era la idea un poco ahí como una embarrada general de todo esto que está integrado totalmente, ¿no? Claro que sí, Racio. La verdad es que fue bastante interesante la información que nos presentaste. Y como lo mencionaste, vamos a iniciar un espacio para que ustedes puedan preguntar todo aquellas cuestiones que surgieron durante la presentación. Voy a leer algunas que ya están aquí en el chat. Leonard escribe si tienes alguna estadística de liderazgo de energía y diseño ambiental en México y acerca de programas de certificación como auditor. No, yo personalmente tengo alguna información, la verdad es que yo no soy auditor, habría que buscar, yo más bien, justo por todo lo que estamos viendo, yo estoy más bien como en un área que tiene que ver no con los grandes consumidores de energía y con las grandes certificaciones. Esto no lo cité, o sea, está bien que haya estos distintivos, estas certificaciones, pero yo debo decir que también desde un punto de vista particular, tengo la idea de que justo el problema que se tiene con esto de los distintivos, de estos programas de certificación, es que no terminan de detonar a gran escala. Entonces, yo creo que... Yo creo que si vemos por ahí todo lo que hay disponible, todo suma al final de cuentas, pero yo no estoy como especialmente enfocado en esto y desgraciadamente, perdón, pero no tengo como estos referentes por lo menos a la mano. Tal vez tendría que buscarlos y tener algunos datos duros sobre esto, ¿no? Gracias, Iracio. Ahora continuamos con Pedro Cruz nos escribe, arquitecto Iracio, en verdad que es importantísimo como su plática es referirnos nuevamente a los orígenes de la edificación de nuestros ancestros, pero ahora se debe de hacerle ver a las instituciones como las cámaras de construcción, así como el Infonavit, valorar el ver la permacultura y ver lo importante del diseño bioclimático de la edificación de vivienda. Y aquí la pregunta, qué se tendría que hacer por parte de los profesionales de la edificación? Mm, los profesionales creo que tienen que abrir la posibilidad de interactuar con otros profesionales. Creo que esa es la gran tarea pendiente. O sea, creo que nuestro error es justo que como arquitectos lo digo, nos vamos directamente a diseñar y estamos cerrando la posibilidad de diseñar interactuando con otros profesionistas. Creo que esa es una de las tareas pendientes. Ni siquiera, yo, yo creo que debe haber aquí más de algún asesor energético que sea experto en eficiencia energética. Yo creo que el buen asesor, debe estar consciente de que está lejísimos de saber todo. No, jamás. O sea, yo sé un poquito de arquitectura bioclimática, lo digo honestamente y con mucha humildad, sé un poco de arquitectura bioclimática, a lo mejor un poco más de lo que saben mis amigos arquitectos o compañeros que no lo han estudiado, pero si yo quiero hacer un buen ejercicio, entonces tengo que sentarme con el ingeniero civil y tengo que sentarme con un diseñador industrial y tengo que sentarme con un agrónomo si estoy resolviendo un proyecto rural y tengo que sentarme con alguien
que sepa de manejo integral de residuos, que puede ser un ingeniero ambiental, y también tendría que sentarme a proyectar con un sociólogo. De hecho, nosotros en algunos de los cursos que hacemos, siempre procuramos que haya una visión de un sociólogo, un antropólogo, porque cada proyecto, aunque esté totalmente inmerso en un entorno urbano, tiene un tema social que resolver. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer como profesionistas, no quemarnos la cabeza diciendo, chin, tengo que aprender muchas cosas, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es saber con quién interactuar, cuantos más mejor, y hacer ejercicios que sean realmente integrales. Creo que esa es la virtud en la que tenemos que perseguir como profesionistas. O sea, ser muy humildes y ser muy transversales, y yo creo que eso nos va a llevar a mejores resultados, ¿no? Muchas gracias. A Al continuación, contrario. te leo la pregunta de Vanessa Ferrer. Pregunta, ¿existe algún estudio o información sobre la tendencia de los usuarios finales y sus preferencias sobre viviendas sustentables contra convencionales en México? Sí, sí, y de hecho, justo podría citar un ejercicio que realizó la GIZ, la cooperación alemana, en la que yo tuve la suerte, la fortuna de participar y que se presentó hace unos días apenas. Y creo que lo cito porque es importante. Justamente fue un programa piloto de evaluación, de diagnóstico, evaluación y mejoramiento de vivienda de autoproducción, o sea, vivienda pequeñita social, ya lo he venido por ahí comentando. Los resultados fueron muy buenos, y justamente fueron buenos porque implicaron a la gente. O sea, eso es un tema muy importante. La posibilidad de integrar al usuario de la vivienda no solo en las decisiones, sino en el entendimiento de su vivienda, es lo que va a generar que el resultado final sea mejor, porque además, así como yo dije hace un rato, todos somos usuarios de la arquitectura, pues todos tendríamos que aprender a ser usuarios eficientes de nuestra arquitectura, y aunque sea una vivienda muy pequeña, podríamos aprender un poquito. O sea, en este caso de la GIZ, a la gente se le preguntó, oye, ¿tú realmente estás consciente de que a veces hace calor y tienes que hacer algo, y a veces hace frío y tienes que hacer algo, y estás consumiendo más de esto cuando pasa esto? Cuando a la gente se le preguntó eso, y fue un procedimiento, fue un estudio, digamos, con una visión muy social, el que se hizo previo a toda la parte técnica, pues la gente lo incorporó, se hizo consciente, y por supuesto, o sea, un poco atendiendo a la pregunta, sí, o sea, es muy importante entender que en la vivienda de interés social se pueden dar pasos importantes. Además, yo, en la parte que a mí me tocó resolver directamente, pues sí lo puedo decir con mucho gusto, que todas las acciones de mejoramiento que se hicieron prescindieron 100% de aislamiento térmico, por ejemplo, ¿no? Que eso es un tema fundamental. Tenemos de pronto la idea de que voy a resolver todo con aislamiento térmico, porque todos los climas del país se resuelven con aislamiento térmico. Bueno, pues en estos 4 bioclimas que atendimos, y fueron 64 viviendas, no se compró un peso de aislamiento térmico. Se usaron, o sea, acciones básicas, por ejemplo, entender si necesito hacer un aplanado un poco más grueso, más delgado, si lo dejo rústico, si lo afino, si lo pinto en color tierra, si lo pinto en color claro, si el techo lo pongo reflectivo o no, si le pongo un entortado mayor, si en una vivienda que tengo un techo de lámina y estoy en un clima frío y no me alcanzó para más, le pongo otro techo y le pongo un poco de tierra. Este tipo de cosas que son diseño bioclimático así rudo, puro, y de bajo costo, son los que pudimos incorporar en estos ejercicios, y que tienen que ver con vivienda social, y que yo espero que poco a poco vayan detonando a una aplicación mayor. No sé si más o menos contextualizo esto. Hay toda una intención de apoyar la autoproducción de vivienda, de mejorar la vivienda social, que hay muchos millones de viviendas, y creo que si nos apegamos a los preceptos de la arquitectura bioclimática, vamos a poder tener muy buenos resultados, ¿no? Muchas gracias. Al Ahora, Fátima contrario. Lara nos escribe, cuando se trabaja con un grupo tan variado y de diferentes especialidades, ¿cuál sería la visión o resultado final a lograr? Porque cada uno tiene diferentes perspectivas y van a esperar diferentes resultados.
A ver, yo creo que eso es un gran reto, pero se vuelve muy interesante el procedimiento, porque justamente lo que yo tengo, digamos, el reto de hacer esto es que, a diferencia de mi ejercicio de la escuela de arquitectura en la que yo decía, esto es lo que voy a hacer y así lo hago y así lo defino, ¿no? O sea, ayer mismo tenía yo aquí una sesión de diseño con Carla Figueroa, una amiga con la que hacemos justo estos ejercicios de diseño y decíamos, a ver, ok, estamos resolviendo una casita. ¿Qué pasa si esta ventana en vez de ser horizontal la ponemos vertical? Ok, tiene esta ventaja, tiene esta desventaja. Justo se trata de abrir la posibilidad de que no tengo la razón. Puedo no tener la razón y si un sociólogo me dice, ojo, no puedes hacer eso en ese entorno porque te vas a llevar, te vas a llevar entre las piernas a tal comunidad, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, realmente el reto nuestro es ser transversal. O sea, no voy a imponer si un ingeniero civil me dice, oye, es que esto que se te está ocurriendo de plano, no, o sea, te va a costar mucho dinero reconsiderarlo de esta manera, está bien. Luego, si un ingeniero ambiental o un bioconstructor, por ejemplo, me dice, oye, ¿por qué no intentas a lo mejor esto en vez de hacerlo con bloque de mortero? A lo mejor tienes tierra, ya la sacaste del terreno, ¿por qué no haces bajareque que te conviene en este clima o lo haces de adobe que te conviene en este otro clima? O sea, creo que ahí está un poco el reto. No es un problema, ¿eh? Cuando nosotros ya tenemos esta visión, en algunos cursos hemos tenido algunos ejercicios que son súper divertidos porque a veces llega gente que no tiene nada que ver, nada que ver con arquitectura, con la edificación y que tienen otras formaciones académicas y, y aportan muchísimo a un proyecto. Todos aportamos un proyecto porque todos somos usuarios. Entonces, la respuesta es, no es un reto, o sea, no es un reto, más bien, es un reto, no es un problema, o sea, solo interactuar y ir acortando y solo entender que algunas cosas que a mí se me han ocurrido y que no son sensatas, pues no las voy a defender. Creo que ahí está un poco el tema, ¿no? Gracias, Iracio. Aquí nos solicitan si puedes facilitar tus datos de contacto para invitarte a algunas conferencias en la Universidad de Guadalajara y en Coparmex en Aguascalientes. Y también Juan Antonio nos pregunta si es posible aplicar la arquitectura bioclimática para mejorar construcciones ya terminadas. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, creo que es esto que les comenté ahora de las 64 casas, todas estaban construidas, todas. O sea, justamente, además, basta ver una ciudad, o sea, yo veo aquí y me asomo y veo yo estoy aquí en un séptimo piso, por eso lo digo, me asomo y veo así miles y miles y miles de edificaciones que ya están construidas y están esperando ser atendidas. O sea, casi como doctores veo un montón de cosas que están enfermas y que habría que mejorar. O sea, de hecho, muchísimo de lo que hay que hacer, ni siquiera si nosotros entendiéramos esto, dejaríamos como arquitectos o como planificadores, incluso para los muchachos que están saliendo de la universidad, no, ni siquiera tendrían que angustiarse porque es que no me va a caer un proyecto nuevo de una casa, pues no, es que hay tantas cosas que mejorar que hay muchísimo que hacer en todo eso. Es totalmente aplicable la arquitectura bioclimática a lo que ya existe. Claro, siempre es mejor hacerlo desde cero y bien, porque luego es un poco más costoso. Pero al final, si yo corrijo bien y si lo hago de una manera sensata, evitando gastar de más, los resultados al final son rentables porque invertir bien implica ahorrar en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Muchas gracias, Iracio. En el chat agregué tus datos por si alguien los necesita, por si requiere tener algún contacto contigo. Y de igual forma, abro el espacio por si alguien tiene alguna pregunta, sino ya para dar este cierre a este webinar. Sí, muchas gracias por. Sí, de hecho, ya también dejé por ahí, si alguien quiere el contacto así súper directo, no tengo problema para dejarles el teléfono. A mí me encanta siempre que me inviten porque yo creo que siempre, y lo digo de verdad con mucho convencimiento, lo de menos es el mensajero, lo importante es el mensaje. Así es que hay que detonar esto. Es un tema que no se puede seguir aplazando justamente porque ya estamos con el agua al cuello. Entonces, muchas gracias por quienes se interesen en seguir ahí el contacto. Muchas gracias y a todos ustedes participantes les agradecemos el tiempo que nos brindaron para formar parte de este webinar que es el número 8 de nuestra serie Camexa por la Sostenibilidad.
El día 13 de julio vamos a tener nuestro webinar 9 que se va a tratar de eficiencia energética en calor y vapor. Vamos a hablar de diferentes temas actuales por si gustan seguir al pendiente de nuestras redes sociales para poder acceder a este webinar. Les agradecemos mucho su tiempo y les deseo que tengan un excelente día.